Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día muy especial, queridos niños, porque como siempre en nuestra catequesis traemos cosas lindas. Queremos aprender con Jesús, que nos anima, que nos entusiasma y que nos regala cosas maravillosas. Muy bien, querido Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy de nuestra catequesis? El tema de hoy es la buena noticia de Jesús. La buena noticia de Jesús. Ya comenzamos diciendo, queridos niños, que la buena noticia se dice en griego. Siempre estamos aprendiendo algunas palabritas nuevas para nuestro vocabulario. Se dice euangelio, euangelos. Angelos quiere decir noticia, queridos niños, el que lleva una noticia. Y el ya sabemos que quiere decir lo bueno. La buena noticia, el buen mensaje, el buen anuncio, quiere decir entonces evangelio. De ahí viene la palabrita que nosotros decimos en castellano, evangelio, ¿verdad, queridos niños? Entonces, Lucas, ¿qué significa el evangelio? Significa buena noticia. Muy bien, la buena noticia. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños, ¿qué significa el evangelio? Significa buena noticia. Significa esa linda noticia que Dios nos trae a través de Jesús. Todos tenemos que aprender. La palabra evangelio significa la buena noticia. Y esta es la buena noticia que Jesús nos trae. Yo quiero que cada uno de ustedes tenga ahí su Biblia, porque esa es la buena noticia. Ese es el evangelio, queridos niños. Dios que nos trae la buena noticia para ser buenos niños, para educarnos siempre, ser buenos cristianos, ser honrados ciudadanos, queridos niños. Pero eso lo tenemos que formar en nuestro corazoncito y en nuestra vida desde pequeños, porque si no, como dice una frase muy famosa, el árbol que crece torcido, ¿qué pasa, queridos niños? Ya jamás puede ser enderezado, ¿entienden? Entonces tenemos que crecer bien derechitos con la palabra del Señor. Tenemos que crecer con los criterios y los valores. Y por eso, queridos papás, queridas mamás, tenemos que esforzarnos siempre en transmitir valores tan lindos para nuestros niños. Bueno, entonces, como siempre, nosotros escuchamos la palabra de Jesús. Vamos a pedir a nuestras compañeritas, a nuestras amiguitas, que nos lean la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Enseguida, el Espíritu le empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nosotros ese evangelio, esa noticia que escuchamos, que es siempre una buena noticia para nosotros, queremos ponerla en práctica. Tenemos que traerla a nuestra vida y tenemos que procurar verdaderamente, queridos niños, hacer que se haga realidad en nuestra familia, con papito, con mamita, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, con los compañeritos, todos juntos, queridos niños, que podamos hacer las cosas muy bien. Entonces, ahora, queridos niños, nosotros vamos a ir un ratito a la pausa, pero queremos que ustedes tengan siempre ahí su cuadernito para ir anotando nuestra catequesis y sobre todo la palabra de Dios, es decir, la Biblia, para entender el mensaje de Jesús. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy? La buena noticia de Jesús. La buena noticia, el evangelio. La buena noticia quiere decir eso, es una palabra griega, queridos niños, repetimos todos juntos. El evangelio quiere decir... Buena noticia. El evangelio quiere decir... Buena noticia. Muy bien, queridos niños. Eso es lo que siempre escuchamos cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, el evangelio, la buena noticia. Lucas, entonces, y queridos niños, ¿qué es el evangelio? Es la buena noticia. Muy bien. Y por eso ahora vamos a aprender algo más. Quiero que ustedes estén atentos. ¿Cuál es este evangelio de Jesús? ¿Cuál es la buena noticia que Jesús nos trae para nuestra familia? Para papito, para mamita y sobre todo para nosotros, todos los niños que estamos preparándonos con nuestra catequesis. En las primeras comunidades cristianas celebraban la presencia de Dios en sus vidas y daban gracias a Dios por las maravillas que había hecho con ellos. Qué lindo, queridos niños. Las comunidades cristianas agradecían al Señor por todas las maravillas que Dios obraba en sus vidas. Y le daban gracias. Nosotros decimos que el evangelio, Lucas, ¿qué quería decir el evangelio? Quería decir buena noticia. Quería decir esto, la buena noticia. Entonces, como es una buena noticia, nos anima a todos para vivir bien, para entusiasmarnos, para hacer cosas lindas. Y entonces, así podemos tener una linda familia. Tenemos un lindo grupo de amigos. Tenemos todo lo positivo para que nosotros también podamos crecer bien con el evangelio de Jesús. ¿Qué más vamos a aprender en esta catequesis, querido Lucas? Cuando los cristianos se reúnen a celebrar su fe se llama liturgia y en ella la Iglesia alaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños. Entonces, en la liturgia, escuchen bien, la palabra liturgia significa justamente cosa de la gente, cosa nuestra, queridos niños. Lo que nosotros celebramos, lo que nos sale del interior, lo que sale de nuestro corazón y lo ponemos entonces en la comunidad. Para celebrar, ¿qué cosa, queridos niños? Y para hacer fiesta, ¿qué cosa? Al evangelio, a la buena noticia. Niños, repitan conmigo entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos en la liturgia? Celebramos la buena noticia. Celebramos esta buena noticia de Jesús. Celebramos con fiesta, con alegría, con un rito, ¿verdad? Cuando nos reunimos en comunidad, queridos niños, para decir, esta es una buena noticia, esto nos alegra el corazón, esto nos alegra la vida, esto nos va a ayudar a ser buenos cristianos, a ser honrados ciudadanos, ¿entienden, queridos niños? Por eso nosotros celebramos nuestra liturgia.
Yo les voy a decir una comparación, queridos niños, que ustedes saben muy bien. Cuando mi club mete gol, ¿qué es lo que pasa? Estamos jugando un campeonato y vamos a ganar. Mete gol y ¿qué hago? ¡Gol! Entonces yo celebro, queridos niños. Así también tiene que ser la liturgia. La liturgia nosotros, queridos niños, en ella celebramos, decimos gol a Jesús. ¿Por qué? Y porque nos trae esa buena noticia. Nos hace ganar en la vida, queridos niños. Eso significa la liturgia. Entonces, cuando nos encontramos en la liturgia, cuando vamos a celebrar la Eucaristía, cuando vamos a celebrar cualquier otra liturgia en nuestra vida cristiana, queridos niños, tenemos que estar llenos de esa alegría que nos produce el encontrarnos con el Señor, de saber esa buena noticia que Él nos está regalando. Vamos a escuchar algo más. Lucas, ¿qué vas a compartir con tus compañeritos? Celebramos al Señor de manera muy especial en los 7 sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por Jesús y son signos que nos comunican el amor y la vida que el Padre nos ha entregado con su Hijo Jesucristo. Muy bien, queridos niños, entonces aquí vemos el amor profundo de Dios para con nosotros, que nos entrega a través de Jesucristo. Queridos niños, tenemos que concentrarnos cada vez más, entender que esa liturgia que celebramos nos hace a nosotros vivir con mucho entusiasmo y con mucha alegría ese amor de Dios Padre que se nos regala a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la reconciliación, a través de cualquiera entonces de estos sacramentos tan importantes que nosotros celebramos. Y a eso le llamábamos nosotros liturgia, queridos niños. La liturgia es celebrar la propia fe, la liturgia es celebrar con mucha alegría. Por eso que tenemos que estar siempre contentos cuando vamos a la misa y cuando celebramos nuestra propia fe. Queridos niños, entonces nosotros vamos a volver enseguida, después de estas preguntitas que ustedes van a ir anotando, enseguida vamos a volver para que podamos responder sobre todo. Responder desde la palabra de Dios lo que significa esta buena noticia. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora venimos al momento de las preguntitas. Tengan ahí bien algo para escribir, queridos niños, su cuadernito, tengan su Biblia, no se olviden de eso. Y viene la primera pregunta. Atención, queridos niños. ¿Qué es lo que celebraban los primeros cristianos en sus comunidades? Celebraban su fe en la liturgia. Muy bien, queridos niños. Los primeros cristianos celebraban su propia fe a través de la liturgia. La liturgia quería decir celebrar esta buena nueva, esta buena noticia que Jesús les traía. Les regalaba lo mejor. Y a nosotros también hoy, queridos niños, nos regala lo mejor a través de la liturgia. Pero la liturgia quiere decir que nosotros estamos aprendiendo cosas lindas y cosas nuevas del Señor. Muy bien, queridos niños, vamos ahora a la segunda preguntita. ¿Qué hace la iglesia, queridos niños, cuando celebra la liturgia, cuando celebra su fe? Alaba a Dios unido a Jesús con el Espíritu Santo.
Muy bien, aquí entonces, queridos niños, sabemos que alabamos a Dios, que nos ponemos en su presencia, que le agradecemos. Por eso es buena noticia de Jesús. Le alabamos a Dios por todas las maravillas que ha realizado y que sigue realizando. Pero atención, estamos unidos a Jesús. En esa unión, en esa comunión continua, presente de un Jesús que nos ama y que nos quiere, queridos niños, y que acompaña a nuestra familia, acompaña a nuestra comunidad. Y por último, queridos niños, muy unidos y muy fortalecidos con el Espíritu Santo. Entonces, queridos Lucas, muy fortalecidos y unidos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Otra vez, queridos niños, muy unidos y fortalecidos en esta buena noticia. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que se hacen presente en nuestra liturgia. Muy bien, queridos niños, así entonces hoy estamos concluyendo nuestro programa. Vamos a agradecer a Jesús, vamos a agradecer al Señor todas las cosas lindas que hemos aprendido. No se olviden que todo es buena noticia. Toda la palabra de Dios es buena noticia que nos tiene que ayudar a ser mejores. Vamos a juntar nuestras manitos y vamos a rezar a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nos volvemos a ver la próxima entonces todos juntos. Y por eso ahora les dejo esta bendición de Jesús que nos fortalece, porque sabemos que tenemos siempre una buena noticia. Tenemos el Evangelio en nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.